cosas que uno dice: "Uy, ¿por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué está pasando esto con los predicadores? ¿Por qué está pasando esto con la iglesia? ¿Por qué está pasando esto con la iglesia?". Que no me refiero a los templos, me refiero a las iglesias como tú, como yo. Recuerde que nosotros somos el templo de Dios, somos la iglesia de Cristo, somos morada del Espíritu de Dios. Y nosotros somos la iglesia. Independiente que nosotros vamos al templo, obviamente, y no estoy negando la iglesia, y ir siempre, siempre hay que ir. Yo ayer fui a mi iglesia a congregar, o sea, dice en su palabra, no dejando de congregar como tienen algunos por costumbre. Y es eso lo que yo observo, y uno observa ahí en las redes sociales todo este proceso, yo le llamo moda de, de ser cristiano para algunos, para otros no. Hay derechamente hay gente que sí, pero hay una moda, si eso se nota, que las cosas no es el evangelio que quería el Señor Jesús, no es el evangelio de Dios. No estoy diciendo que todo, estoy hablando de algunas cosas que yo he visto en las redes sociales. No estoy nombrando a nadie en específico. A mí recuerden que me llegan de todos lados, de iglesias de otros países, de pastores de otros países, desde Chile, iglesias de Chile, de distintos lugares del mundo, y de Chile obviamente me llegan a mí notificaciones. Y uno no hace la vista gorda, yo no hago la vista gorda porque yo tengo clara y firme mi fe y quién me fortalece, como lo dice el tema que pusimos recién, que es ganarlo a todos. A mí el Señor me tomó y cambió mi vida. Cambió mi vida, y yo ahora eh, trato de vivir en conformidad a la palabra del Señor y haciendo su voluntad. Obviamente como un ser humano y como un pecador más, como todos, no merecedor de la gracia del Señor, pero por el amor, con el privilegio de poder entrar a ser familia de Dios. ¿Por qué? Confiando en el Señor, creyendo en Jesús, entrando en oración, estudiando su palabra, congregándome, reconociendo a nuestro Señor Jesús como mi Salvador personal, creyendo en la obra redentora de la cruz, creyendo en Dios, creyendo en Dios y creyéndole a Dios a todas sus promesas. Y como un pecador más, todos los días busco yo poder vencer los deseos de la carne con la palabra del Señor, con la palabra del Señor. Mis procesos han sido, y bueno, y tenía pena porque Dios ha hecho algo tan hermoso en mi vida, algo tan lindo, ha cambiado toda una perspectiva de qué es lo que yo creía, cómo era la vida, cómo se tenía que vivir la vida para tener felicidad. Y realmente con el Señor he podido descubrir cuál es la verdadera felicidad en los momentos de angustia, en los momentos de plenitud, en los movimientos, ay, perdón, en los estados de desánimo, en en todas estas situaciones que a lo mejor pueden ser caóticas, pueden ser penosas, dolorosas, pero uno ve la felicidad, uno ve el lado positivo, ve la promesa, y a este Señor que siempre nos está acompañando, que es el Señor Jesús. Y yo lo he visto y lo he sentido. Si es diferente hablar de, no, aquí yo no me la estoy dando del hermano con la superunción, ni el escogido, ni nada. Pero he sentido, he visto el Señor, yo he sentido la gracia del Señor en mi vida. He visto, el Señor ha hecho milagros en mí. El Señor ha cambiado una persona que era totalmente diferente a un vuelco si yo iba para el sur, ahora voy para el norte. Y eso ha traído una felicidad, y cuando yo veo que esa felicidad se la están perdiendo algunas personas, da una pena en el corazón, porque yo me entristezco cuando la iglesia está pasando por pruebas solo porque son mal guiados, o algunos no simplemente no quieren ser guiados. Aquí hay dos culpables. Están los culpables que no han guiado bien a la iglesia, y obviamente están las personas que no se dejan guiar. Aquí no hay solo uno, no es solo las ovejas que son las que no quieren, no. A veces generalmente no son guiadas rigurosamente a la luz de la palabra del Señor, las ovejas que necesitan de la palabra. Y también obviamente también están las ovejas que los guían correctamente y no se dejan guiar, no quieren, porque dejarse guiar es doblegar sus pecados, doblegar su espíritu, doblegar su soberbia. Y eso va para ambos lados, para el que guía y para el que pide ser guiado.
Y es por eso que el tema del día de hoy, yo les vuelvo a decir, me iba a acostar y sentía esa pena y dije, bueno, ya, hablemos del tema. El Señor dice, si hay una pena, si eso es lo que yo les digo. Cuando uno tiene pena en el corazón, sobre todo por el prójimo, por la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, por el mundo en general, porque se están perdiendo vivir en gloria, vivir en paz real, en una felicidad, se la están perdiendo. ¿Y qué es lo que digo yo cuando nosotros tenemos pena? ¿A quién acudimos para que se nos quite la pena? Aquí está la solución. Cuando tienes pena. Y bueno, y cuando hay pena en el corazón, así como yo la tenía antes de ir a acostarme, que quería ir a acostar porque estoy un poquito cansado. Yo dije, bueno, hemos hecho programas, hemos subido, hemos hecho la reflexión, ya hemos subido un videito a Facebook, ya lo subimos a YouTube, lo editamos, me quedo hasta tarde, yo me levanto todos los días súper temprano. Y por el Señor igual hago eso. En el día no me quejo, estoy ahí estoico, cumpliendo con lo que uno tiene que cumplir, sin decir, nada, es que estoy cansado. No, uno está ahí nomás, tranquilo. Si lo del Señor es del Señor y lo que es lo que hay que cumplir aquí hay que cumplirlo como Dios lo ha dicho, como un buen cristiano, responsable, sin queja, con mansedumbre y reverencia. Y ya pues estaba cansado y me iba a ir a acostar, pero como el Señor siempre me dice que les diga a usted, el Señor es primero, siempre tiene que haber tiempo para el Señor. Y la pena que sentía, que siento en mi corazón, que ahora ya el Señor habló a mi vida y voy descansando, y lo que habló fue decirme mi palabra. Ahí está mi palabra. Si mi palabra te va a dar consuelo, mi palabra es cuando tienes pena. Por eso yo le digo, cuando ustedes tienen pena, y eso que yo tengo una pena que es como, ni siquiera es como algo específico, sino que es pena por lo que les comencé diciendo el video. Cómo se pierden mis hermanos en Cristo, cómo se pierden algunos de mis amigos, cómo se pierde gente, familiares, cómo se pierde mucha gente en el mundo por no dejarse guiar bien o por ser guiados malmente, erróneamente. Y eso causa pena. A un cristiano, a un seguidor del Señor, un seguidor del Evangelio de Cristo, debe causarle pena lo que está pasando en el mundo. Sobre todo a la gente creyente que está empezando en este proceso de encontrar una palabra que les dé alivio, una palabra que deje de ser la palabra del hombre que a lo mejor buscaba mucho tiempo en otros lados y que la han encontrado, pero lamentablemente lo están guiando mal. Y están pareciéndose igual a las personas que se querían alejar. El mundo está muy loco. El mundo está muy loco. Y el Señor me recordó, me dijo, pero si cuando te quieras, cuando te sientas solo, cuando te sientes, ven a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén cansados, los que tengan pena, los que tengan problemas. Déjenmelo en mis manos, yo les voy a dar. Y esta es literal las manos del Señor. Es entregar aquí los problemas y aquí mismo el Señor te hablará. Si, a ver, yo siempre he dicho, a mí nunca me ha hablado Dios, yo nunca he escuchado a Dios. Pero el otro día meditando y viendo un pastor, me di cuenta que tenía la razón, porque a mí el Señor me habla. A mí el Señor me habla todos los días. Todos los días hablo con el Señor y el Señor habla a mi vida. Ahí está el Señor. Cada vez que hablo con el Señor, y aquí están las respuestas del Señor. La voz se la ponen ustedes con su mente a lo mejor, pero ahí nos habla el Señor. Y yo decía, no, si yo no, el Señor no me ha hablado a mí, el Espíritu, no, ahí me está hablando el Señor, si ese es su plan. Y en ese plan el Señor me dijo, hay ovejas que se van, hay ovejas que son descarriadas, se descarrían. Así como lo fuiste tú en algún momento, hay ovejas que se descarrían. Y esas ovejas descarriadas, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas ovejas descarriadas? Me preguntaba yo. Y lo dije, o están siendo mal pastoreadas o no se dejan pastorear. Hay dos opciones y acá no es siempre la culpa de uno. Aquí son dos personas. Hay dos puntos. El pastor, la oveja, el pastor. El pastor guía bien, guía mal. La oveja se deja guiar o no se deja guiar. Hay dos actores en una misma historia. Salvación, predicación, obediencia a la palabra. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar el tema que es, ¿por qué hay tantas ovejas descarriadas? ¿Por qué deben haber tantas ovejas? No sé si se lo han preguntado ustedes.
A lo mejor si no se lo han preguntado es porque son una de esas ovejitas descarriadas. Yo lo fui en algún momento. Si no se enojen, si hay que reconocerlo, pues. El tema del día de hoy lo vamos a hablar en Primera de Pedro, capítulo B, 2 y 25, pero también los voy a invitar a que vayan a Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, 6. También vamos a participar leyendo Ezequiel 34, 14. Y por último, vamos a meter varios versículos, como siempre, aquí en Bienaventurado. Vamos a leer Ezequiel 34, 20, 21. Obviamente siempre partimos en el texto que se encuentra alojado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25.